Está la mesa de los miércoles, la mesa de mujeres. Andrea Chávez, senadora de Morena, ¿cómo estás? Buenos días, con el gusto de siempre. Gracias por invitarnos a su cena. Al contrario, gracias. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Laura. Hola, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Que tengan un grandioso miércoles. Gracias. Senadora del PRI, Claudia Naya, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes en la mesa de las chicas. Bueno, gracias. Pues ayer ustedes dos estuvieron con todo en el debate de las 40 horas. Ustedes dos estuvieron en el debate de las 40 horas. ¿En qué quedó? Sí va a haber domingo, digamos, 2 días de descanso por 5 de trabajo o no, senadora? No. A ver, la reforma constitucional dice que vas a tener por lo menos un día de descanso. Y entonces se van bajando gradualmente las horas de trabajo. En este 2026 todavía hay 48 horas de trabajo a la semana y se van bajando 2 gradualmente hasta llegar a 40 en 2030, pero se van subiendo también las horas extras. Entonces, tú eres mesero el día de hoy, trabajas 8 horas a la semana de lunes a domingo, vamos a decirlo así, de martes a domingo. Pues de martes a domingo descansando son los 48 lunes. horas. Son 48 horas. No. ¿Cómo Si sería? lo trabajas de lunes a domingo serían 56 horas. No, porque son 8 diarias, ¿no? Son 8 diarias por 6 días. 8 por 6, 48 48. a la semana. Pero como dijeron de lunes a domingo son No, 7 perdón, días. sí. descansando un día, un día a la semana. Bien. ¿Cómo va a suceder? Vamos a suponer que ya estamos en el 2030. Vas a trabajar 8 horas a la semana por 6 días. ¿Cómo va a ser esto? 6 días y 2 horas extra. Porque te aumentan las horas extra a 12, 2 diarias por 6 días, 12 horas. Me perdí. ¿Te perdiste? Pues vas a seguir trabajando las 40. Imagínate a los trabajadores haciendo las 40, cuentas con sus no, patrones, no, por no, eso la ley no, está tan claro. engañosa. Es que para el que tema se es confunda que todo. debiste de haber Ahorita puesto estamos 8 horas por día 6 con días a la semana, capacidad 48 horas. de tener 9 extras. Un día de descanso. y ahorita podemos Ahora. tener 9 O extras. sea, tienes 48 en este momento ordinarias y puedes tener hasta 9 9 O extraordinarias. sea, no puedes tener más de 9 horas extras. Ahorita no. Con pero ya las esta vas a poder modificación tener tendrías 12. 40 ordinarias y hasta Y 12 12 extraordinarias. extraordinarias. Miren, aquí está el texto Pero- de la ley, por Sí, si así ahorita me está. toca leerlo. Pero lo vale. que la oposición no está diciendo es que las horas extras las decide A ver. el empleado, no el empleador. A ver, ¿Cómo- Andrea ¿Cómo dice que repartirías va las 40 horas cuando lleguemos al 2030? ¿Cómo las repartirías? ¿En cuántos días? Bueno, si estás hablando con la industria del servicios, me dicen que van a poner 6 horas al día con 2 adicionales extras para cubrir 8 diarias y tener ellos sus 6 días cubiertos. Con la modificación de que ahora la hora extra se pagaría O sea, siguen- doble. No, eso a se paga partir de desde la ahorita. 41 No, pero se paga es desde ahorita. doble. O sea, digamos, seguiríamos trabajando 6 días, solamente Sí, que con la porque ganancia No de 2 horas necesariamente. extras diarias. Es que no Sí, necesariamente. nada más que las horas extras, aunque se pagan dobles, efectivamente, eso ya está en la ley. De la hora 1 a la 9 de las horas extras se pagan doble. Doble. De la 9 en adelante se pagan triple. Triple, correcto. Nada más que, les digo algo. Ya tendríamos son tope. tasadas, o sea, son grabadas por ISR hasta el 50% las dobles y son grabadas totalmente las triples. Por eso nadie quiere trabajar las triples, Pues sí, porque prácticamente sí, es ir a te trabajar queda gratis. igual que la doble. Pero el no dejar cubierto el segundo día de descanso, lo que va a hacer es lo que te estoy diciendo, que tú juegas con tus horas extras para acomodar tu periodo laboral que necesitas para cubrir tu restaurante o tu maquila. A ver, eso de que decide el empleado si va a trabajar o no, no es verdad. Desde que te dan hoy día tu contrato de la Claro. maquila, te dicen trabajas 8 horas de las regulares más 1 de las extras y te cubren las 9, porque la maquila lo que no quieres probablemente tenerte ahí de lunes a sábado, pero lo que ellos sí quieren es no parar la maquinaria en 10 horas. A ver, no son 9 horas, son 12. Y voy a leer el texto 9, como 12 viene, en porque este le están momento y dando, serían exacto, 12 exacto. con A la la gente le reforma. están dando Con la gato por reforma. liebre. Es una chicanada en el argot del sindicalismo y de la defensa de los derechos laborales. El Frente por las 40 horas lo ha venido denunciando. Primero, para que la gente no se deje engañar, aquí está el texto. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Este es el primer problema. Lo que dice Movimiento Ciudadano son 2 días a la semana. Esa es la propuesta además que presentamos desde hace muchísimos años. En marzo del 2023 fue aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados en la Comisión del Trabajo presentado por Jorge Álvarez Maínez, donde venía disminución a 40 horas con 2 días de descanso. Hicieron dormir el sueño los justos a ese dictamen, nunca lo pasaron a pleno. De hecho, el PAN lo votó en contra, o sea, ahora que están ahora curándose en la justicia laboral y de social, el PAN lo votó en contra. Desde entonces ya se manejaban las 2 horas,
perdón, los 2 días de descanso a la semana. Y después dice fracción 6, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado por horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas. O sea, le están aumentando. ¿Es la propuesta o es lo que está Es la aquí? propuesta. Ah, es la propuesta. Lo O sea, la cambiaron son propuesta, 9 horas. lo están aumentando todavía para que los pongan a trabajar más. En una semana, las cuales podrán distribuirse hasta en 4 horas normales diarias, en un máximo de 4 días por periodo. Gato por liebre, ¿no? Entonces, no es inmediato, es hasta el 2030 y no son 2 días de descanso a la semana, es 1. Hay una encuesta ya que circula de Lorena Becerra que dice que el 60% de la gente está de acuerdo en la propuesta de Movimiento Ciudadano versus la de Morena Pues por sí. los 2 días Sí, de bueno, descanso. claro, pero a Entonces, diferencia creo que de ellos al Movimiento final Ciudadano, tienen que Morena hacerse gobierna cargo el de la país. responsabilidad. No, a ver, 7 años senadora, tardaron yo- en llevar las 40 horas y las van a mandar al 2030. Yo les pido el favor de su atención para todo el antecedente que vamos a dar en este momento. Yo entiendo que el trabajo de la oposición, al ser oposición, sea solicitar máximos. Yo lo entiendo. Pero el trabajo Y de la gente, del ¿no? partido en el gobierno es gobernar. ¿Y cómo se le hace para gobernar? Sin tener imposiciones, generando consensos, abriendo diálogo. La Secretaría del Trabajo impulsó más de 40 mesas en donde participó el sector empresarial, el sector sindical, la academia, la sociedad civil organizada, el pueblo de México en abierto y coincidieron en una propuesta común. La propuesta Que no común era el día, es, eran perdón, 2 yo no días, te eran interrumpí. 2 días. La No, sí me propuesta interrumpiste. común Interrumpiste. es que Sí, nos fuese interrumpiste. progresiva la Ok, implementación de las 40 horas, es de decir, 48 a 40 en el 2030. correcto. Ajá, ¿qué más? Cada año se van reduciendo 2, o sea, a partir de 2027 serán 46 Con horas. una deuda de un en siglo para 2028 los serán trabajadores. 44 Un horas, en siglo de 2029 deuda. serán 42 horas y en el 30 serán 40 horas. Esa es la implementación que el sistema económico actual en México ha convenido con todos los sectores, o sea, no es una imposición de gobierno, no es una imposición de acuerdo. Morena. Ahí están de acuerdo. Claro. Ahora bien, lo que a mí me parece verdaderamente extraño es que habiendo la oposición, me refiero al PRIAN, gobernado este país 100 años, no hayan modificado la jornada laboral. Y ahora ¿por qué quieran no la venirnos a modificaron, exigir Andrea? máximos. Ahora, déjame te pregunto sobre los 2 días de descanso. ¿En qué queda? Bien. Porque ahí sí vi ayer varios sindicatos pues pidiendo Lo que en ese la momento, palabra. Los 2 ¿qué días. dice la Ajá. Constitución? En ese momento la Constitución dice que la jornada será de 8 horas. Eso es lo que dice la Constitución. Y le vamos a sumar que van a ser 40 La horas a la jornada semana. diaria. La jornada laboral, una jornada. Una Con un una día unidad, de una descanso a la jornada. semana. Es decir, 6 días con un día de descanso ahorita. Ajá. ¿Qué es lo que La se aprobó adición- en la- comisiones? Que sean hasta 40 horas y no 48 como se hacen en este momento. Ah, no, pero hasta le puedes acumular 40 las horas, extras. que es la demanda histórica de la clase trabajadora, que es una demanda que nunca O sea, lo que escucharon dices los que tú ahora es que vienen a no solicitar se máximos. tiene- Mira, Azucena, o sea, claro que a mí me gustaría que hubieran hasta 36 horas de jornada laboral. Como en Dinamarca, ya No, lo hubiera claro, corregido porque López serías más Obrador. productivo, porque tienes más tiempo para la Claro. familia, porque tienes más tiempo para la recreación, porque tienes más Sí, sí, tiempo sí. para el descanso, porque llegas más contento a tu Pero trabajo, porque eres más explícitamente en productivo. lo que se aprobó ayer dice 2 días de descanso. Claro, No, porque un no, día. dice un día, un- hasta un hasta día un descanso día. Laura lo con acaba de leer. 40 horas a la semana. Hasta un día es tope. Haz Solo un día. Claro, pero si tu jornada es de 8 horas, No, dice por tú lo haz menos un día de 40 entre descanso. 8, ¿cuánto es? 5 días. 40 entre 8 son 5 No, días, no, entonces pero- ¿cuánto te deja para el descanso? No, pero es que tú A no ver, ¿Cuánto senadora. es 7 más A ver, menos a ver, 5? Claudia. O sea, Es que la disculpen jornada lo es- técnico, ¿Por qué no pero es ponen importante las cosas decirlo. como Sí, sí, a son ver. en la ley Porque si en no lugar es de, mucha- de o sea, si no trampas? es mucha hipocresía. O sea, hay que Dicen, son decirlo. 40 horas La y la hipocresía jornada es es de el de la 8, pues degradación. nada más multiplicas 8 por 5 y son 40. 5 días con 2 días de descanso. ¿Es así? No, porque A ver. la Constitución dice que la jornada de regular es de máximo 8 horas, pero puede ser 6. Y tú distribuir 6 ordinarias más 2 extraordinarias para extender el periodo que yo necesito en mi En mi restaurante. maquila, en mi Así es. fábrica, Claudia, en mi pero ¿por restaurante. qué nunca lo hicieron los casi 100 A ver, no, años sí, que gobernaron? pero déjame A ver. ver, Andrea. O sea, ahora muchas piden máximos cosas. y no A hicieron ver, ni es que los probablemente de mínimos. aquí al 30, Andrea, ya ni siquiera se necesiten a personas 40 horas en una maquila. A lo mejor que no viste cómo cayó el empleo en toda la franja fronteriza. No, bueno, y varias tiene que ver maquiladoras se han ido por de la nuestra sustitución. frontera. No, ni siquiera fue por cierre de maquiladoras. Bueno, en nuestra muchas de frontera ellas sí. tuvo que ver con sustitución de mano de obra por tecnología. O los Entonces, impuestos arancelarios si que vamos, Estados Unidos si ha nos impuesto. siguen sustituyendo las máquinas, pues lo que va a suceder, pues es que va a haber menos fuerza
ocupada. humana. Pero No eso va a puede ser ocurrir humana. de todas formas. Pero, o sea, por en eso, 40 va a o 40 ocurrir. horas eso va a Entonces, ocurrir. Dice ahorita ya Andrea, podemos- 8 horas diarias, 5 días de la semana dan 40, punto. Sí, ¿Por qué es no es cierto. cierto? Porque no se divide así, porque tú tienes un máximo de jornada regular de 8, pero Ordinaria. no, eso no significa que tú no puedas ordinariamente dividirla de otra manera, en 4, en 6. O el patrón obligarte a hacerlo. Por eso la trampa está ahí. Como que el ellos patrón te puede deberían obligar de que sean más de poner 40 de horas. manera clara en la Constitución, o sea, mínimo De 2 acuerdo. días de descanso. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué no ponerlo explícitamente? Porque hay Claro. sectores económicos. Ah. Hay sector, no, sí es Ah, importante. claro. Te lo Sí, digo sí. yo, te lo digo Fuera yo que máscaras. represento un estado. No. A ver, Sí. es que tú no puedes No, poner es que entiendo que prohibiciones usted en no la es- Constitución No es prohibicionista, que afecten es a garantista. determinados sectores Es económicos. garantista. Por Entiendo ejemplo, perfectamente. yo represento un estado agricultor. Entiendo perfectamente. Un estado agrícola, en donde tenemos la mayor producción de algodón en el país, de maíz amarillo, de alfalfa, de avena forrajera, de manzana. Si tú prohíbes tener más de 5 días de jornada laboral, porque eso es lo que harías, o sea, al poner 2 días de descanso obligatorios, Imagínense, así es. estás prohibiéndole a determinados sectores Wow. económicos, no estoy hablando de la maquila Es maquila que tiene esa otras es la lógicas. realidad, pues. Estamos esa es la viviendo el realidad. momento No, donde no, Morena van a venir, confunde las garantías y los perdónenme, derechos con discúlpenme. prohibicionismos. Es que Movimiento Ciudadano ¿Qué vive en el mundo de cosa? caramelo. A A ver, No, nosotros nos vivimos gusta- en el mundo a real, el nosotros- de la a gente que nosotros nos trabaja toca más de gobernar. 48 horas a la nosotros semana. Aguántame, Laura. insisto, Andrea. si yo viviera Ese es en el el mundo mundo de real. caramelo, El pues mundo de claro, caramelo es el yo tuyo. Aguántame, quisiera Laura. que la clase trabajadora, insisto, tuviera 36 horas. Y no 40, 36. Pero los Insisto. empresarios no quieren. Pero no los empresarios. Te No. toca que el sistema Eso es una económico trampa. lo Sí. asuma. Regresamos. O sea, A ver, pues se va a dar la aprobación explícita en la ley, escrito, descanso 2 días a la semana por parte de Morena, ¿sí o no, Andrea? van las 40 horas, que es la solicitud. Pero no van a poner explícitamente 2 días. No. No vas a poner explícitamente cada 2 quien días de decide. descanso porque son 40 horas a la semana, 8 de jornada laboral. Pero pueden hacer otro día de puras horas extras porque tienen hasta 12. Sí, con pagados Está bien, dobles ok. o pagados triples, Esa es la claro, pregunta. Nada desde más que luego, los con horas pagados extras. dobles se cobran extra. Pero yo quiero regresar un poco. A ver, tienes un movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación, que en ese momento impulsa lo que llamamos la primavera laboral, que ha aumentado el salario mínimo como nunca, que duplicó el periodo vacacional, que ha aumentado el reparto de utilidades, formalizando a los trabajadores que estaban antes No, el reparto de subcontratados utilidades lo a toparon, través del Andrea. outsourcing. Hiciste una reforma laboral que benefició a más de 7 millones de trabajadoras y trabajadores con la legitimación de los contratos, lo que alcanzó la seguridad social para muchísima gente. Tienes la formalización de los empleados de plataformas digitales, la formalización de las empleadas, de trabajadoras y trabajadores del hogar. Es una primavera laboral. Ahora alcanzamos las 40 horas. ¿Y quieren darnos lecciones? Laura. ¿Quieren darnos lecciones? Los Miren, lo que viene a gobernaron decir Morena- 100 años este país, perdón, tantita vergüenza. Lo que viene a decir Morena en esta mesa y en los debates sobre las 40 horas es sí, pero no ahorita. Hasta el 2030. En 7 años que llevan de gobierno, un gobierno que se dice de izquierda, fueron incapaces de hacer la reducción de la jornada laboral. Si se hubieran atrevido y hacerlo así con una transición, ya estaríamos ahorita en las 40 horas. Pero no se atrevieron, como tampoco se atrevió el PAN. En eso estoy de acuerdo contigo, Andrea. Pero fíjate, PRIAN. es una trampa lo que plantean. Hay 3 problemas en esta iniciativa. Qué bueno que se va a bajar, pero hasta el 2030 no es suficiente Pero y los votaron a derechos favor, de la ¿no? gente no se MC regatean. votó a favor. Porque no vamos a ir en contra de los derechos de la gente, bueno, pero les perfecto, vamos a porque hay- señalar porque- sus errores. porque hay Y incrementos el de primer derechos. error de esta iniciativa es que no es ahora, es hasta el 2030. El segundo error de esta iniciativa es partir que del no 27. pone 2 días de descanso a la semana. Y el tercer error es que empieza todavía a imponer más horas de trabajo a través de las horas extras. Mira, hay una trampa que plantea Morena, es poner a pelear a la iniciativa privada con los trabajadores, y eso es muy perverso. Los trabajadores pueden tener incentivos fiscales para que Somos les los que vaya bien, estamos como escuchando pasó las en dos Corea del partes. Sur. Y pueden darle también las 40 horas ahora a los trabajadores, pero caen en esa trampa y ponen a la gente a pelear, y eso es muy perverso por parte del De gobierno. Por ninguna último, manera. la productividad no está peleada con las horas de trabajo. Mientras menos Claro. horas de trabajo, más productividad. Por eso insisto, Es el nosotros caso de quisiéramos Nuevo que León, por fueran ejemplo, es de 20 los horas estados que laborales. menos horas laborales tienen, como Estados Unidos y Canadá, que sí tienen las 40. Es el más productivo del país. Y fíjate esta cifra, el que más empleos produjo, nada más en lo que va el año con 11,000 empleos. Mientras Ciudad de México y Estado de México perdieron 90,000 Pero en el mismo díganselo, periodo. o sea, los Entonces, trabajadores no, estamos sean no de está acuerdo. peleada Sean la serios, economía ni sean la serios. productividad Sí, con la sean serios. disminución de la jornada Díganselo laboral. a los empresarios. Sean
sean Por serios. eso Es el mismo, mundo no de pongan a caramelo, pelear a el los de Movimiento empresarios con los Ciudadano. trabajadores. Mira, sí es una perversión, porque en el discurso se dice que se llega a las 40 horas, pero como se aumentan las horas extras, que efectivamente Las horas se extras no son pagan obligatorias. dobles, pero Y las decide trabajar. esas horas extras se graban. El 50% de lo que te pagan es gravable del ISR. Y cuando es triple el pago, es decir, cuando te excedes de las 12 y quieres trabajar más extra con pago triple, es ya la totalidad del gravamen, no solo el 50%. Entonces, no es tampoco una posibilidad real que el trabajador pueda negociarlo. Lo cierto es que en muchos contratos ya viene incluido tu tiempo parcial con tu tiempo extendido. Entonces, es una perversidad mandar a negociar a los desiguales, porque pues hay efectivamente en las maquilas sindicatos que pueden negociar por alguna base laboral, pero hay otros sectores como el sector servicio en donde va a ser a navajazo limpio. no están El que organizados. cada Pues quien las horas pueda, extras no son negociables, son pues decisión el que del cada trabajo, quien del pueda trabajador. extenderse. Hay gente a la que te dice, yo te contrato, si tú vienes a trabajar 8 horas, 6 ordinarias y 2 extraordinarias. no te por contrato 6 y días, ya. y si no te contrato. Ah, claro, O si pero no como quieres también venir, no te pueden vengas. decir, no quieres 48 horas, aunque ya sean 40, o sea, tampoco nos podemos clavar, el argumento no está en la informalidad, el argumento es qué va a decir la Constitución Política de los Estados Ay, Unidos no importa. mexicanos. Ah, ya lo dice. Una cosa es la legalidad y Lo otra que cosa son Laura los leyó hechos, es lo que ¿verdad? dice la Nosotras nos Constitución. dedicamos a modificar las leyes. O sea, qué yo nada bueno más quería que la darles... Constitución va a decir una cosa que la mayoría no va a respetar. No, que se puede. Bueno, Pero es no, que hay sí que le gusta a buscar, Morena hay que hacer buscar. las se respete reformas, la- no te yo preocupes. quiero no les darles- oigo, no les oigo. quiero darles A ver, la el- Constitución déjame llegar con Claudia. permite Sí, ese claro que sí. equilibrio. La Constitución permite este equilibrio de tus horas de jornada laboral con las extraordinarias. O sea, no es que los trabajadores y los empleadores vayan a ir a hacer una inconstitucionalidad al negociar horas extras. No, No, está bien, eso está está permitido. permitido Ajá. y va a estar permitido. Pero si yo le Lo digo a que mi dicen los empleador, La ley sindicatos- dice, a ver, pero la a ley ver. dice, son 8 Déjame horas ver, tu jornada déjame laboral. te digo. Si yo le digo a mi Hasta empresario, Claro, hasta Sí, pueden ser 6 al día Exacto. y 2 extras. si yo Y le me digo trabajas 8 horas. a mi empleador, pero no 12 con las extras. señor empleador, vengo a buscar 2 trabajo diarias. y solo puedo trabajar 8 horas, 5 días a la semana, como dice la Constitución. Y él dice, fíjate que no, porque necesito que trabajes 4 extras el sábado. Y yo le digo, señor empleador, no es posible, la Constitución no. me ampara. Pues dice, bueno, ¿Sabes me voy qué a va buscar a decir? alguien más. Adiós. No, la Claro. Constitución Serían las ordinarias. es que No, la yo quería- Constitución yo sí quería- permite. No, de caramelo. Yo quería darles, No, es que la quería Constitución sí darles permite el dato eso. de La qué trampa de la organizaciones, redacción, quería Azucena, darles por el eso dato la de qué trampa de la organizaciones redacción. estuvieron en la presentación de la iniciativa de 40 horas. Ay, yo junto con la pensé que doctora Claudia manifestándose Sheinbaum Pardo. afuera. Fíjense Sindicato nada más, de Napoleón escuchen Gómez bien. Urrutia y el de Confederación de Telmex. Trabajadores de México, Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Consejo Mexicano de Negocios, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Consejo Son los del Coordinador Empresarial, desplegado, ¿no, Andrea? Congreso del Trabajo, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato Nacional de Los que Trabajadores de la firmaron Educación, Sindicato el de Trabajadores desplegado Petroleros ayer, con la pero República Mexicana, quejándose de que no Confederación había de 2 Trabajadores días. Mexicanos Puedo ir después de y ella. otros representantes del sector, o sea, Pero es se el estaban diálogo, quejando, Andrea. es el ellos se estaban consenso, quejando Pero de la ellos Ellos estaban están quejando pidiendo ayer. los 2 días. No, no, yo te estoy diciendo. ¿Me pasan el ¿Qué desplegado, organizaciones por favor? estuvieron el día de la presentación de la Bueno, pero ayer iniciativa sacaron en desplegado. estos No, es que términos son junto con la esos. doctora A ver, Claudia espera, Sheinbaum espera, Pardo espera. en una conferencia Pero mañana, ayer ¿se sacaron acuerdan? un desplegado, ¿lo viste? Otros sindicatos. Yo te estoy dando los también que... están También algunos de había estos. varios de Pero esos. todos importan, no nada Bueno, más los que le Laura, dijeron que sea la discúlpenme. presidenta. Para cerrar este tema, Laura. Sí, bueno, a ver, creo que ya El está mundo muy de claro. caramelo de mundo de Movimiento caramelo. Ciudadano, donde está no no gobiernan, es no el van a mundo gobernar. real de las No, es el personas mundo que de caramelo. trabajan más de Es el mundo de 48 horas caramelo. a la semana, que no viven en los privilegios de los políticos con camionetas blindadas, que no van a trabajar en las Que no cámaras. llevan 20 años siendo por ejemplo, plurinominales. Fíjate, Aguanta, que, Laura. fíjate que en la Cámara de Diputados, Azucena, los diputados ¿Sí? van a trabajar mínimo así, o sea, lo más que van a trabajar es un día a la semana. Tienen más de, Cosa en la que obviamente, estamos de- 6 en días a la desacuerdo. semana de descanso, pero no le pueden bajar a la gente a las 40 horas ahora con 2 días de descanso. Esa es el mundo de caramelo en los que viven los de El las mundo de camionetas caramelo. blindadas, El mundo del los de caramelo los de los salones eternos de belleza, plurinominales. El los que mundo de los caramelo de privilegios los los falsos. nublan y Aguántame. no les El mundo de permiten ver caramelo por de las los personas hipócritas. que no están en una situación para Qué negociar. falsedad. Los derechos tienen que proteger a quienes no están en una posición para negociar. Hoy mucha gente trabaja menos de 48 horas, Lindo. pero no es la mayoría. Suena muy lindo. Y la gente que El tiene mundo de menos caramelo. derechos o el acceso a ellos, necesitamos protegerlos a través de la Constitución. Para eso son los derechos, no para proteger a los privilegiados y a los Nada quiere poderosos. proteger a los es para privilegiados, estamos proteger alcanzando a las las 40 horas personas. que la clase Se trabajadora ha puede solicitado tener una por más de 100 protección a la años que nunca clase se las dieron a los del empresarial PRIAN, y partidos se en los que puede tener militaste, derechos Laura, hacia los partidos en los que trabajadores. No son militaste. excluyentes. A ver, Claudia, cerramos.
Bueno, con cerramos. paz. Con esta posibilidad de extender las horas extras, se está normalizando las jornadas extendidas de trabajo y se manda a navajazo limpio a negociar entre desiguales a trabajadores con patrones. Yo creo que es una perversidad, es decir, como sí te ayudo, pero ayúdate tú solo. Y pues bueno, hay que ver cómo se vaya desarrollando el mundo en la competitividad empresarial. Yo creo que es muy importante poner atención a las reformas secundarias porque pues no consideramos cosas como el tema del gravamen sobre las horas extendidas o el impacto en en el reparto de utilidades, porque de 9 horas en adelante, como está hoy la ley secundaria, se considerarían horas de pago triple, lo que inmediatamente podría ser deducible de la bolsa de reparto de utilidades. No viene la constitucional. No, bueno, habría que revisar la reglamentaria para que se arreglen, porque si no vas a generar una afectación en el reparto de utilidades, que fue lo que se estuvieron quejando ayer los sindicatos. Azucena, pero aquí Mira, vienen si a hablar de la Andrea, iniciativa estamos como en si mi lo hubieran tiempo, votado en Andrea. contra, ayer. No, estamos todos fuimos a diciendo- favor. Todos votaron a favor. Todos votaron a favor. Pero es que no Discúlpeme. estamos hablando en contra de la O sea, iniciativa. todos votaron. Bueno, hoy va estamos al hablando pleno. de lo que se tiene que resolver. No les entiendo, hermanas. A ver, Claudia, termina, por favor, vamos al corte y regresamos con otro tema. Exacto, estamos votando a favor de la iniciativa porque finalmente es importante reconocer que los sectores productivos necesitan una mano de obra que durante mucho tiempo tuvieron a su disposición, pero que se tiene que salvaguardar para los futuros riesgos que tiene el país como la digitalización. Ojalá pasara. Bueno, Sí, vamos pero al no corte y ahorita, volvemos. dice Morena.